Y queremos conocer cuál es la opinión de Miguel Ángel, ex canciller de la República, sobre este tema. Miguel Ángel, si podemos un poco traerle también la historia a nuestros oyentes sobre ese hecho que no se ha visto anteriormente, por lo menos no lo recuerdo, ¿no? De violándose una embajada por parte de un país para retirar a alguien que estaba solicitando el asilo en la misma. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio 1. Fernando, muy buenos días, amigos de Radio 1 de Tacna, de todo el sur de la patria. Encantadísimo de estar con ustedes en esta mañana, en el comienzo de la semana. ¿Ah? Fíjate, Fernando, creo que los peruanos debemos ser muy conscientes de la gravedad que ha producido la decisión del gobierno de Ecuador de ingresar de manera violenta en la Embajada de México en Quito. ¿Y por qué tenemos que ser muy precisos y preocupados los peruanos sobre esta gravedad? Porque los países, Fernando, se vinculan, se relacionan en función de acuerdos, tratados, establecen prerrogativas. Eso se llaman al derecho internacional, como digo en mis clases, pacta sunt servanda. ¿Qué es eso? Cumplir lo que nos hemos comprometido. Bueno, ahí está, tú lo has referido, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas sobre el Derecho de Asilo Diplomático. Los dos instrumentos del año 54, los dos instrumentos jurídicos consagran la inviolabilidad de la misión diplomática, de la embajada. ¿Qué significa la inviolabilidad? Ni una mosca puede entrar en la embajada. Nada ni nadie, salvo que sea con consentimiento, por supuesto, del jefe de misión. De otra forma es transgredir este acuerdo. Mira lo que pasó entonces, que el gobierno de Ecuador ha dicho que este señor es un delincuente. Seguramente lo es. Tiene una sentencia que la tiene, pero la Convención de Caracas y la Convención de Viena dicen muy claro que la calificación de si se concede o no asilo no es del Estado que persigue, no es un tema de si es un delincuente o no para México. Para México no lo es, por eso le da asilo diplomático. Por más que para Ecuador lo sea, por más que para Ecuador sea un delincuente, ese tracto de respetar el parecer del Estado asilante está consagrado en la Convención de Viena. Por eso es que es un perseguido político para México y para Ecuador es un delincuente. Y esto tenemos que entenderlo, porque si no, mañana, no te digo más tarde, Fernando, mañana cualquier perseguido político, incluso con sentencia, ingresa en una embajada, la policía ya se va a meter. Mira lo que acaba de hacer Ecuador. Ha creado un malísimo precedente y hay que taponear ese precedente. No se puede decir tampoco que, así como en el caso de México, no es verdad que tiene una visión sobre el conjunto de razonamientos lógicos para inmediatamente producir un rompimiento de relaciones diplomáticas, porque era lo esperado, O sea, México ha actuado muy bien, porque la propia convención, Fernando, dice lo que debe cuidarse es la dignidad del Estado con la inviolabilidad de la embajada, de la misión diplomática. Ya
al ingresar la policía y sacar al vicepresidente, al ex vicepresidente, la dignidad nacional mexicana se fue al suelo, ha sido atropellada. Y cómo resucita esa dignidad México, que yo me lo imaginaba, a las pocas horas, mira la reacción, ¿ah? La canciller sale a decir lo que el presidente, rompimiento, ruptura de relaciones diplomáticas. Y claro, porque con eso tú equilibras, si no, como en el pasado, ¿qué había cuando se producían los rompimientos de relaciones? Venían las guerras, acuérdate, las guerras entre países, entre estados. Hay que tener mucho cuidado. Y Ecuador no ha medido esta situación, no ha medido. No se puede comparar, porque la convención dice que es una prerrogativa del Estado asilante decidir si otorga o no el asilo diplomático. Para ir un poco más, mira, para la gente que nos ve y nos escucha, puede decir, pero eso es injusto, yo lo sé, pero vamos a decirlo. Una persona imputada de violación o de tocamiento indebido, como fue el caso del señor Julian Assange, ¿te acuerdas? ¿No? Que de los famosos Wikileaks, ¿qué hizo? Ingresó a la embajada de Ecuador, mira qué país, de Ecuador, y el Reino Unido, con otros países que lo buscaban, no pudieron hacer nada, no pudieron entrar, porque para Ecuador, el señor Julian Assange era un perseguido político, pero para el Reino Unido, para los demás países, era pues un violador, un tocador indebido. Se dan cuenta que, miren la importancia. Ahora, claro, Ecuador luego abrió las puertas para que, con otro gobierno de Lenín Moreno, para que ingresen y saquen a Julian Assange. Eso estuvo muy mal, porque Ecuador violó el principio de no devolución. Pero ese es otro tema que no quisiera traerlo acá para que la gente no se confunda. Acá lo importante es que nada puede entrar en una embajada, que no es otro país. La embajada, alguien me preguntaba anoche, doctor Miguel Ángel, o sea que cuando yo entro en la embajada, cuando voy de visita, me invitan a un cumple, entro en la embajada X, Chile, Argentina, ¿estoy en otro país? No estás en otro país. Las embajadas no son otro territorio. Dentro de la embajada no hay soberanía del Estado, como han declarado también en México. No, falta fineza en derecho diplomático, por favor. Las misiones diplomáticas, lo único que tienen, que es bastante, es que son inviolables. Y también los consulados son inviolables. Cuando pasa dentro de una embajada un accidente o matan a alguien, ¿quién va a entrar a resolver ese tema? ¿El embajador del país? ¿Va a venir la policía, la fiscalía? No, pues entra la nuestra, ¿te acuerdas? Matan a alguien, entra la fiscalía peruana. Claro, tiene que dar permiso el embajador. Cuando entraron el MRTA para resolverlo, entra la policía porque dejó de cumplir su función. Entonces no son soberanas las embajadas, pero sí se ha dañado la dignidad nacional mexicana, que repito, han reaccionado de manera cuerda, pero ya sabes que estas cosas producen reacciones, efectos negativos, primero para los dos países, porque mira, lo que ha hecho México es inédito, no solamente rompe relaciones diplomáticas, sino que también cerró las relaciones consulares. Por ejemplo, entre Bolivia y Chile... Embajada y consulado. Exactamente. Entre Bolivia y Chile no hay relaciones diplomáticas tampoco, pero sí hay relaciones consulares. En cambio, ahora entre Ecuador y México no hay nada. Ya vamos a decirlo así. No hay ni embajador ni hay cónsul. No hay ni embajador ni cónsul, todo está cerrado. La embajada se cierra con llave y de acuerdo con la Convención de Viena, la llave
el Estado que se retira se la entrega a otro país. Te encargo mi embajada con todo adentro. Y nadie puede entrar en ella Ya. porque son intangibles e inviolables. No solamente los muros, sino las mesas, los escritorios, los archivos. Es inviolable. Nadie puede entrar. El término, Pero ya Miguel con lo que Ángel, hemos visto, Miguel ya Ángel, nadie puede creer nada. Miguel Ángel, el término es intangible. No, el término es inviolable. Inviolable. Lo No, que porque pasa es que tampoco es que sean propiedad del, o sea, extraterritorialidad, territorio de otro país. A ver, vamos a explicar esa partecita. Ujú. La inviolabilidad significa que nadie puede entrar en la sede diplomática. Ahora, la sede diplomática, imagínate que sea una propiedad privada Ujú. de México. Yo eso no lo tengo claro Ya, ahí. sí, lo Entonces, entiendo. ya. Si es propiedad privada, se rige como propiedad privada, Ujú. pero al mismo tiempo como misión. Ujú. Entonces, no se puede violar nada ni coger nada de lo que está dentro porque es propiedad Ujú. privada. Si es alquilado, lo mismo porque está en alquiler. Ujú. No pasa nada. Pero no hay ninguna posibilidad para que se pueda coger o tocar. Por eso es que el Ujú. conjunto en la doctrina del derecho diplomático asociado a la inviolabilidad, a no entrar, está la intangibilidad, no coger, no tocar, no se puede nada. Pero ya Ecuador acaba de destruir todo eso. Entonces, ¿Y ahí esto ha está la pasado? realidad. ¿Y esto ha pasado antes en algún lugar del mundo? Mira, ha pasado, pero por circunstancias atípicas distintas. Por ejemplo, en 1980, en la embajada de España en Guatemala, Ya. la policía entró. Ahora, entró y luego se quemó toda la embajada. Pero ¿qué pasó? Que dentro, era la guerra, ¿no? Estaba movido el tema. Ujú. Habían campesinos que habían ingresado en la embajada. Ya. Entonces, esa situación, en verdad, en una circunstancia atípica, produjo ese ingreso. No debió darse, porque España nunca dijo entren. ¿Te das cuenta? Ujú. Estaban los campesinos allí. Otro ingreso fue, no es el caso exacto, Ujú. otro ingreso fue el de las turbas en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Ah, en Irán. Que Sí, produjo sí. esta famosa película Argo, ¿te Claro, acuerdas? Bárbaro. Todos mis alumnos en todas las universidades donde dicto la ley. Ese es con Ben la- Affleck, con Ben Affleck. Claro, Ajá. buenaza. Ujú. Entonces, tampoco funciona. ¿Por qué? Porque no fue pues la policía, no fue el Estado, fueron las turbas universitarias, Ajá. gentes. Pero decían, pero doctor, pero eso estaba promovido por el ayatollah. Seguramente que sí, pero no era la autoridad. Ujú. No es el caso. O el caso último, en el año 80, ingresan en la embajada miles de cubanos, en la embajada Peruana en Cuba. en Cuba, Ujú. entran, pero no era la autoridad, eran gentes que querían salir de Cuba. Ujú. O el MRTA que ingresa. Ninguno de esos casos es el Estado. Ujú. Aquí lo que se está cuestionando es que, así como el inciso 2 del artículo 22 de la Convención de Viena dice que el Estado territorial, o sea, Ecuador, Ujú. está obligado a proteger a la embajada de cualquier intruso, ahora el intruso ha sido el propio Estado ecuatoriano. Entonces esto está muy claro. Entonces han salido opinólogos, no los comprendo, ya, porque yo siempre digo, los comprendo en el fondo. No, ahora no los comprendo, porque no saben derecho internacional. No, Porque o están respondiendo en X o Twitter de acuerdo a su interés político, porque si la Sí. tortilla fuera al revés, estarían Sí. metiendo un escándalo. Y lo que hay que hacer es responder en ambas circunstancias igual. Y Ecuador se pasó de la raya, está en falta, y el propio Noboa va a tener en un tiempo que asumir esa responsabilidad. El tema es que pone en peligro acuerdos internacionales que se respetan y se han venido respetando hasta el momento. Yo estaba recordando mientras conversábamos a un Alan García entrando a la embajada del Uruguay
y le negaban el asilo. A un Alan García ingresando a la Embajada de Colombia y le daban el asilo. A un Aya de la Torre, si no me equivoco, fue en Colombia, que estuvo, ¿cuánto? 6, 8 años dentro de la embajada. 5 años. 5 años en la Embajada de Colombia acá en Lima. Quizás eso no se acuerden nuestros oyentes o televidentes, pero Aya de la Torre estuvo 5 años en la Embajada de Colombia, le dieron el asilo y el Perú no le daba el salvoconducto para salir, que era el otro, el trámite. Era el gobierno, el gobierno de Odría. De Odría, pues, eran enemigos el APRA y el UNO. Mira, me acuerdo mucho porque en una cena que me invitó la ex embajadora de Colombia aquí en Lima, luego de la cena pasamos para conocer el ambiente, que es casi como, se ha promovido como un museíto, ¿no? Donde pernoctó los 5 años Aya de la Torre. Y Odría, siendo dictador con todo eso, nunca pasó por su cabeza ingresar en la embajada, porque conocía muy bien pues los términos de la inviolabilidad de la misión diplomática. Aquí el presidente ecuatoriano, que como he dicho, estaba haciendo un buen trabajo con el tema interno de la delincuencia, etcétera, está muy mal asesorado. Ahora, pero internamente eso ha caído bien. Claro, su pero discurso radicalizado ha sido recibido muy bien por la interna ecuatoriana, pero fuera ha quedado por la suela de los caballos. Eso está, es que eso a la hora de la suma y resta va a ser más resta que suma. Cuidado con eso, porque el Estado tiene vida internacional, como decía Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido el Perú. El Estado se convierte en paria. ¿Quién le va a creer a Ecuador su fenómeno de inversión si no está respetando el tratado que, por más que existan violentaciones en la vida internacional, guerras, conflictos, a nadie se le ocurre? Adolfo Hitler trazó una raya y no entró al Vaticano, por favor. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Repito, el precedente es muy malo. Ahora, tenemos que acabarlo. El Consejo Permanente, permíteme, el Consejo Permanente de la OEA, yo dije ayer en la mañana, en mi columna de Expreso, que debe ser convocado. Felizmente en la noche de ayer ya anunció el secretario general de la OEA que se va a convocar al Consejo Permanente. Y pedí algo más. Le dije a la Cancillería peruana que sea más audaz y que el Perú pida pues rápidamente una reunión extraordinaria de cancilleres. No se puede dejar el precedente. Aquí no es para ir a reflexionar a la OEA, a la ONU, no. Tiene que condenarse, porque esto es muy malo para la estabilidad planetaria. Lo que ha hecho Ecuador es un forado, y si ese forado no le pones un parche, no lo taponeas, se va al demonio. Ya lo tengo que decir de esa manera, como decía pero el Perú, el derecho internacional. Pero el Perú en su comunicado espera y hace un llamado a sus gobiernos a que superen este impasse, dice. No, sí. Es que esa parte, a mí no me gusta poner pies tres al gato, ¿ya? Lo que me gustó del comunicado peruano fue la primera parte donde rechaza. Ya. Rechazó por haber faltado a la Convención de Viena, ¿ya? Es que Perú siempre ha sido líder en estos temas, sin colocar... Líder, pero no hay liderazgo, solamente hay marketing. Marketing, acuérdate de eso, solo marketing, no hay liderazgo. Entonces, mira, el problema está en que si no se pone un coto, entonces esto puede volver a pasar, y eso significa crisis. La clase de más tarde, ya te digo, la clase de más tarde, a mis alumnos, crisis del sistema internacional westfaliano. ¿Qué es eso? Lo he explicado mucho en Tacna también. Crisis de las misiones diplomáticas y el principio de inviolabilidad. Mañana se mete otro país en otra embajada, las embajadas pierden peso, pierden piso. ¿Qué va a pasar con el mundo? Eso es un acuerdo consagrado. Ese acuerdo no dice, si el parecer del Estado es que es un delincuente, aunque al otro Estado no le guste, se mete. Eso no dice nunca. Para eso pues se llama inviolabilidad, para eso se llama acuerdo para
aceptar. Por eso graficaba ayer, decía, si un Estado le da asilo diplomático al demonio, no se puede hacer nada porque lo ha hecho. Y hay ejemplos, muchos de gentes que han estado en las embajadas, cuánto tiempo, ¿no es cierto? Y luego han salido o hasta han muerto en ellas. Y el caso más claro es el que te estoy graficando. En el caso de Alan García, este que decías, el caso de Uruguay, es verdad que Alan García entró en la embajada y no tuvo asilo diplomático, pero eso no es lo relevante, ¿ah? ¿Sabes qué es lo relevante, apreciado y querido Fernando? Que una vez ingresado en la embajada y está en la calidad de huésped, nadie puede entrar en la embajada. O sea, el hecho de entrar en la embajada ya hasta ahí nomás llega. Hay películas que hemos visto gente que incluso García estaba adentro como invitado, hubo manifestaciones a favor o en contra y la policía peruana protegió la embajada, ¿no? Protegió la embajada para cualquier situación, no ingresaron, respetaron esa en este caso invitación hasta que se pronunciara el gobierno de Montevideo. Bueno, eso de se pronunciara ya podemos tomar un café. Para mí fue un retroceso de Uruguay y de su presidente. Ahora, Miguel Ángel, hay un tema que adicional que no quiero dejar pasar en este momento, porque ayer leí una nota en el diario El País de España y había una conferencia de la embajadora y del cónsul. El cónsul que hemos visto esa imagen del cónsul maniatado y en el piso, ¿no es cierto? Cansado, que sí, ha sido impactante en realidad ver al diplomático así. Pero la cónsul dijo que México se iba a denunciar a la Corte Internacional de Justicia, al presidente de Ecuador. ¿Qué consecuencias puede traer eso? Ya. Primero, que no es el presidente, sino al Estado. Ya. Porque en la Corte Internacional de Justicia solamente los que litigan son los estados, hay países, las naciones. Y yo he visto un informe hace muy poco temprano, no voy a decir medio, internacional, no peruano, muy malo, que confunde a todos. Y voy a tratar de aclararlo, porque la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de las Naciones Unidas y los estados litigan a través de lo que se llama agentes diplomáticos. No diplomático, agente del Estado. ¿Y quién es el agente del Estado? Es el abogado del Estado. Es el abogado del Estado. El agente representa al Estado. Entonces, Ecuador tendrá que nombrar al suyo porque quien va a formular la demanda es México. ¿Y qué cosa va a pedir México? Va a exigir y va a denunciar la gravedad de lo que ha hecho con el principio de inviolabilidad de la misión diplomática. Yo como internacionalista, ya, así de cajón, allí sí, soy muy cuidadoso de los resultados, pero es que yo no espero otro resultado por la Corte que ser categórico contra Ecuador en ese sentido. No hay otro formato. No hay otro formato. Segundo, va a denunciar la violentación del principio de inmunidad diplomática. Tú viste al diplomático en los jardines, caminando, gateando, los policías lo tiraron al suelo. Dos policías encima de él. Los diplomáticos también son intocables, intangibles. Son como el hombre invisible. No lo puedes tocar. ¿Por qué, doctor de Mackey? Porque ellos son el Estado representado. Tú no puedes detener a un diplomático. ¿Por qué no puedes? Porque son el Estado acreditado. Esa es la única razón. Por eso es que cuando pasa algo, inmediatamente se le saca, persona non grata, se le expulsa, lo que quieras, pero no puedes ni lesionarlo, ni encarcelarlo. ¿Y por qué? Porque así está acordado, porque eso se llama pacta sunt servanda. Estos dos presupuestos son los que México va a pedir, y seguramente unos más, que a pesar de todo lo que ha acontecido, yo lo veo muy difícil ahora porque la idea era que pidiera salvoconducto,
como se pidió para ir a la torre cuando Colombia fue a la corte con Perú, ¿no es cierto? Pero ya no, pues, porque está con la justicia, ya está detenido y nadie lo va a sacar de la cárcel. Al ex vicepresidente Glass, nadie lo va a sacar de la cárcel, Ecuador ya no lo va a entregar. Y yo enseño realismo político, así que no vamos a engañar a la gente. No van a dar marcha atrás en ese No tema. van a dar marcha atrás, pero denunciar que no se le dio salvoconducto, que está también consagrado en la Convención de Viena, en la Convención de Caracas y en las constituciones nacionales, como el caso peruano, como otros países. O sea, este es hoy hay eclipse, ¿no? Bueno, este es otro eclipse para el derecho internacional, Fernando, con lo que ha acontecido con Ecuador. Y una última y chiquita, me va ganando el tiempo, Miguel Ángel, y agradeciéndote. México nos va a pedir visa para entrar a su país y el Perú ha respondido de la misma manera. No sé, yo lo leí y me pareció medio torpe porque, o sea, hay temas de relaciones internacionales, familiares, hasta turismo que está ligado a esto, y responder de la misma manera después que se hablaba tanto de la pelea de la Alianza del Pacífico, que esto, que el otro, y no sé, me tomas una restricción que yo debería buscar bajo canales diplomáticos, solucionar, y te respondo igual. ¿Está bien eso? En eso, Fernando, lamentablemente no teníamos otra salida. Si nos tratan mal, nos ponen cotos, límites, nosotros tenemos que hacer lo mismo, no por venganza, sino por reciprocidad negativa en este caso. A los gringos de Estados Unidos le haríamos lo mismo. Sí, pero ¿por qué no se hace lo que decía temprano a otro medio? Porque hay cosas que no dependen del derecho, sino del poder. Y decía temprano, Estados Unidos nos pide visa, pero nosotros no podemos hacerlo, pues si no nadie vendría a Machu Picchu. y nosotros somos un país pobre. Y yo lo digo porque es una traba para el turista. Así es. Colocarle el tema del trámite de pero visado. la vinculación es entre México y Perú, no es como Estados Unidos, esa es la diferencia. Y ojalá que esto pueda acabar pronto. El señor López Obrador se va en junio. Ojalá que con el nuevo gobierno se pueda hacer. No se ha trabajado nada para superar la relación que tenemos con México, que es una relación diplomática en estado intermedio. No es que se hayan roto las relaciones, como el caso ecuatoriano-mexicano. No, tenemos relaciones diplomáticas sin embajador, con un encargado de negocios. Tenemos que trabajar para cambiar ese escenario, Fernando, que nos ha producido este presidente que ha menoscabado, hay que decirlo también, gran parte de las relaciones diplomáticas panamericanas y bilaterales con Perú. Perfecto. Miguel Ángel, un abrazo desde Tacna. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. Saludos a todo Tacna querida. ¿Ya? Gracias. Chao. 8 de...